Buenas tardes, un honor por la invitación, muchas gracias, venir a esta universidad que tiene su prestigio. El tema a desarrollar es un poco complejo desde lo psicológico. La identidad, creo que no entendemos lo mismo cuando hablamos psicólogos y cuando hablamos abogados, ¿sí? A los 3 años se da la primera crisis de identidad en el niño. Es la primera vez que el niño tiene conciencia de sí mismo, de que es otra persona diferente a quienes cumplieron las funciones de crianza. Yo creo que esto es algo que ningún abogado, ningún juez, ningún fiscal, ningún operador de justicia puede desconocer, ¿no? ¿Verdad? Y también creo que hay errores conceptuales, ¿no? en la formación del abogado, porque creen que la identidad se constituye en la adolescencia. No, el psiquismo se cierra a los 5 años, se constituye el núcleo de la identidad, se cierra, después se recuestiona en la adolescencia. Todo el primer tiempo del niño, el bebé no tiene un registro de pensamiento, no puede hablar, no puede expresar sus pensamientos. ¿Cómo se inscribe esto en el psiquismo? Esto yo le llamo el barco hundido en el fondo del mar. Es un barco que está intacto con el paso del tiempo, que tiene memoria, pero no tiene posibilidad de hablar, no tiene posibilidad de representación psíquica. Nadie recuerda al mes, a los 2 meses, porque Freud descubrió que hay un mecanismo de amnesia infantil. A partir de los 5 años uno no recuerda muy bien anteriormente todo. Esto le sirve para la gente que trabaja con violencia, ¿no? Que fuerzan los recuerdos del niño cuando le toman la denuncia pasados 3 años del abuso, de la violación, de lo que fuese, ¿no? Y cómo conducen a veces mal a las preguntas, digo, psicólogos, asistentes, abogados, a las preguntas del niño, ¿no? Porque el niño, ¿qué pasó? No se le puede preguntar eso a un niño. En el caso de Jimena, en el caso de las apropiaciones, se encuentran en la mayoría de los casos huellas mnésicas. Jimena es una nieta que encuentra a su abuela, reconoce el medallón que la abuela la mecía cuando la mecía en la silla y descubre el medallón de su abuela. Es increíble. No sé si me entienden. No tiene representación, no tenía representación palabra, no tenía pensamiento. Como esos hay otro, hay Juan, no sé si conocen. Juan es otro nieto apropiado que sueña con su nombre y sueña Juan, él se llamaba Juan. En el caso de la identidad y en la adopción, ¿no? Vamos a diferenciar las adopciones que tuvieron que ver con la apropiación, que las vamos a distinguir porque no tuvieron que ver con lo ético, eso es ilegal y eso es un delito. Y nada puede estar por abajo de un delito. Veamos la identidad de un niño apropiado. Silvia Bleichmann escribió un artículo muy lindo que se llama Identidad, Filiación y Abuelas de Plaza de Mayo, en donde describe cómo fueron los 2 traumatismos de los niños apropiados. El primero, la apropiación, ¿sí? No tuvieron representación palabra. De los primeros tiempos, de los barcos hundidos en el mar que quedó. No había palabra, no hay pensamiento, ¿sí? ¿Y cuál es el segundo traumatismo? El encontrarse con la familia. Es distinto que a las otras adopciones, porque no se quedaron con los negros, no se quedaron con los morenitos. Cuando se reencontraron con una clase cultural culta. En el caso de los niños apropiados, en realidad, muchos adoptados idealizan ser hijos de apropiadores. ¿Por qué? Porque la causa del abandono es una causa, no es que lo abandonaron a él, ¿sí? En realidad, ahí tiene algo resuelto el nieto, los hijos de apropiadores, por un lado. Por el otro, lo grave es que te mintieron toda la vida. Pasemos al otro tipo de adopción. Los enigmas en este tipo de momento siguen siendo los enigmas fundamentales: la filiación, la identidad, el origen, la sexualidad, siguen siendo los enigmas humanos. Es constitutivo y es nuclear de la identidad los mitos que tengo de antes de venir. Entonces, ¿cuáles son los mitos que yo construyo? Ese enigma, el adoptado, quizás nunca lo llegue a conocer. Quizás nunca, ni del apropiado, ni del no apropiado. Entonces, ¿cómo se trabaja con esta verdadera necesidad del adoptado de conocer su identidad? Cada familia tiene sus creencias, sus costumbres.
costumbres, sus valores, cuándo decir y cuando el niño vaya preguntando. ¿Cómo le voy a decir? Y cada familia no existe una receta. ¿Cómo va a inscribir cada uno la historia? No sabemos. Porque la historia no es una. Es como en esa realidad psíquica que yo les hablé, en ese autoengendramiento, cómo va a incorporar los estímulos y cómo lo va a inscribir en sí mismo. Por eso, cuando digo esta frase, la realidad es el enunciado, que ya la van a leer en uno de mis artículos que la editorial me reta porque no la entiende, la realidad que inscribe el niño es el enunciado. En este enigma que muchos adoptados quizás tengan siempre, ojalá que no haga arena en los ojos. Pero ¿saben qué también les arena en los ojos? La idealización de los padres adoptivos y del derecho y de la psicología. Porque siguen con culpa a los padres adoptivos porque creen, en algún lugar de su conciencia, que siempre alguien que quiere un hijo se las arregla para tenerlo. ¿Sí? Esta es la idealización de la madre buena. Esta idealización puede corresponder a muchas cosas. Por otro lado, el duelo no elaborado. Es decir, no pude tener algo y se lo saqué a otro. Bueno, pero fue legítimo. ¿Sí? Qué mejor cuidado para ese niño estar con una familia que sí puede cuidarlo de él. Y qué bueno que una familia diga, lo doy, no lo quiero, y no que lo tenga y lo queme, lo prostituya, haga trata de blancas. La idealización en el hijo adoptivo tiene dos realidades. Cree que la familia biológica es buena, son todos lindos, nunca lo retarían, serían mucho más buenos que estos padres que tienen, ¿no? Yo digo, estos son los padres que tenés. Y mirá cómo se lleva tu mamá con tu abuela. Es decir, no tiene que ver el vínculo con lo biológico, ¿sí? Yo pienso que tiene que incluirse en la currícula de un abogado conceptos básicos, ¿no? Que alguien tiene que saber que está con un niño, que le pregunta en qué crisis de identidad está, ¿no? Conocer un poquito cómo se constituye el psiquismo, cómo se implanta, ¿no? La conciencia moral, cuándo se instala. Hay enfermedades por exceso de conciencia moral, los obsesivos, los obsesivos compulsivos. Eso no quiere decir que haya momentos de la vida que uno tenga que defenderse un poquito más y se ponga un poco más obsesivo. A veces uno tiene que estudiar, rendir un concurso y acomoda toda la casa y se da cuenta que no estudió nada en esas 3 horas. Si uno se pone un poco más obse en ciertos momentos de la vida de defensa. Yo no hablo de eso, no se ponga nervioso. Yo sé que cuando hablo cada uno piensa, uy, serena, muy perverso, uy, ser esto, pero no es para que piensen en eso. Digo, hay también en esta cultura un exceso de conciencia moral, ¿no? No tengo que ser, nada alcanza para lo que tengo que ser, y hay identidades basadas en el hacer, ¿no? Yo no soy psicóloga, yo soy Valeria, soy de Escorpio, ¿no? Pero la identidad, hay un vacío grande en esta cultura, ¿no? Que se llena con el consumo, a veces no alcanza, con el hacer, a veces no alcanza, a veces se alcanza, y creo que sobre esto tenemos que pensar, ¿no? Y comprometernos éticamente, porque es muy distinto un abogado, un juez, un fiscal, un psicólogo que sea ético que alguien que no lo sea, que no le importe sobre los sentimientos y no sienta compasión sobre lo que está escuchando, trabajando. Como un sujeto que se respete, y que se cumplan esas funciones parentales. Uno siempre se equivoca toda la vida, y lo más necesario en las funciones parentales es que haya narcisismo trasvasante. Uno tiene que poder querer a los hijos como uno se quiso a uno mismo. Bueno, los que tienen un déficit narcisista y no se quisieron mucho, bueno, ya aprenderán